Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy en la materia de lengua y literatura. Bienvenida, Castro. ¿Cómo Buenas le ha ido? tardes, Miss. Bueno, Buenas tardes, Miss. algo muy importante. La clase iniciaba a las 2, son 2 y 1, y contamos solo con el estudiante activo y participativo, que es Daniela Castro. Daniela, le comento que la clase anterior, la del día de ayer, no nos pudimos conectar porque yo tuve problemas con la luz. Se quemó un transformador del sector en el que me encuentro y me quedé sin luz todo el día. Pero gracias a Dios ya se solucionó eso y yo ya cuento con el servicio de energía. Así que de aquí para adelante, pues nos seguiremos viendo hasta pues, que Dios no permita que se vuelva a quemar otro transformador, ¿no? Hasta eso, demos un ratito a ver si se conecta algún compañero para poder compartir e interactuar. Voy compartiéndoles pantalla. Ya se ve, Miss. Sí, ya se ve. Gracias, Daniela. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre dos escritores. Julio Ramón, bienvenido Maldonado. Buen día. Buenos días, Miss. Buen día. Usted me estaba preguntando si íbamos a tener clase de ayer. Ayer me quedé sin luz, completamente sin luz en todo el día. Se quemó un transformador del sector en que me encuentro. No tuve luz hasta todo el día, hasta porque tuvieron que traer otro transformador y tuvieron que traer a toda la empresa y eso fue una demora. El Ok. día de hoy vamos a repasar lo que estuvimos viendo, pues estuvo programado para el día de ayer para no dejarles el vacío. Entonces voy a explicarles en sí quién fue Julio Ramón. El nombre completo es Julio Ramón Ribeiro Zúñiga y él nació el 31 de agosto de 1929 en Lima, Perú. Falleció en 1944, el 4 de diciembre. Y en el mismo país de origen, en Lima, Perú. Fue un escritor, narrador, dramaturgo, diplomático peruano. Se consideró uno de los más grandes cuentistas latinoamericanos del siglo XX. Tuvo una trayectoria bastante interesante porque él estudió en la Universidad Católica de Perú y luego viajó a Europa, donde vivió en España, en Alemania, en Francia y Bélgica. Trabajó como periodista, profesor, traductor, agregado cultural y diplomático. A pesar de sus diversas ocupaciones, nunca dejó de escribir, aunque siempre se consideró un autor marginado, porque no buscaba la fama, sino contar historias humanas y realistas. El estilo estético o el estilo literario de este autor es que sus obras se caracterizaban por el realismo urbano, y el realismo urbano y lo cotidiano. Sus personajes suelen ser niños, jóvenes pobres, oficinistas, empleados, soñadores frustrados y en general, pues, tiende a ser como lo marginado social. También abordó temas como la pobreza, la desigualdad social. Por eso es que gran parte de sus textos abarcaban esos temas, porque él redactaba o trataba de mostrar la pobreza y la desigualdad social en todos los ámbitos, la frustración y la imposibilidad de cumplir sueños que algunas personas para la época se veían limitadas, una por color de piel, por situaciones económicas, por situaciones médicas, que actualmente, por ejemplo, les digo que este señor nació en 1929. Estamos hablando que en esa época en cualquier parte de Latinoamérica no podía estudiar una persona o no podían tener la igualdad de derechos a una educación. No todos iban a la universidad por el color de piel. O había universidades solo para los blancos o había universidades solo para los negros. Recién vino a hacerse lo que es la integración de la igualdad con lo que fue
el paro de Estados Unidos, que plasmó el precedente que marcó la historia de Latinoamérica, porque en Latinoamérica no había tanto el racismo como de los blancos y los de raza negra, los de la raza blanca, no, era más el racismo para los indígenas, los mestizos y los extranjeros, que eran los españoles que habían colonizado en gran parte de Latinoamérica. Plasmó en lo que es la soledad, la injusticia y la fragilidad humana. Su estilo era sencillo. El estilo de redacción de Julio era sencillo, él era muy directo, con un tono melancólico en su escritura y reflexivo, pero con una carga de ternura que él trataba de decir de forma no tan dura la realidad. Tuvo obras destacadas, entre ellas fue Los gallinazos sin plumas de 1955, su primer libro de cuentos, entre otros. Fue considerado una obra maestra. También hizo lo que son los cuentos de circulaciones de 1958, Las botellas y los hombres de 1964, Solo para fumadores de 1987. Esos fueron cuentos, pero también tuvo lo que son novelas. Él escribió la novela La Crónica de San Gabriel de 1960, escribió lo que son Los geniecillos dominicales de 1965, Cambio de guardia de 1976. El ensayo más memorable que él tuvo fue La tentación del fracaso, que es un diario personal de él. Tuvo reconocimientos, no fue a una magnitud sorprendente, por eso se consideraba él un autor discriminado. Pero él sí recibió lo que es el Premio Nacional Literario en Perú, el de Perú. Él también recibió que lo que fue nombrado embajador de Perú ante la UNESCO en París. En 1944 recibió el premio Juan Rufol, uno de los más importantes de la literatura latinoamericana, poco antes de su muerte. Fue un maestro de los cuentos latinoamericanos cuyas obras reflejaban la sensibilidad, el realismo, la vida de las personas comunes, especialmente de los más humildes. Mostraba la belleza y la tristeza de la existencia cotidiana de una forma no tan brusca para los lectores. ¿De qué se trata el día de hoy lo que es el tema de los merengues? Este tema, pues recuerden que ya sabemos las características del autor Julio Ramón, cuál fue su historia, el estilo narrativo, el tipo de personaje que él utiliza en sus cuentos. Entonces, esta historia relata la experiencia de un niño que con el poco dinero de su madre compra un panqueque de merengue. El trayecto desde la tienda hasta su casa se convierte en una especie de aventura. Siente tentación, orgullo por llevarlo, miedo de que se le caiga o se lo quiten. También las miradas de los que lo rodean. Cuando llega a su casa, los merengues se han deshecho y están aplastados, lo que le genera una profunda desilusión. Imagínense que ustedes van con toda la emoción a comprarse un panquecito, un cake, y lo van cuidando en todo el camino, que no le entre polvo, que no se ensucie, para llegar a casa y compartirlo. En todo ese camino, hasta que llegan a casa, el panquecito se derritió o se endureció, o sea, tiene una mala imagen, ya no se ve apetecible, entonces es decepcionante. El género narrativo y su estructura en esta historia es un cuento realista. Es protagonizado por una primera persona, que es el niño. Tiene una estructura de un inicio, un nudo y un desarrollo, porque el inicio es el niño que recibe el dinero para comprar los merengues. El nudo es que es el recorrido hacia la casa, lleno de emociones y percepciones. El desenlace es la decepción al ver que los merengues no llegan en buen estado. Los personajes principales de esta historia es el niño.
que representa la inocencia, lleno de ilusiones, representa la niñez y sus pequeñas alegrías, que por lo general, pues, una persona adulta ya esa parte no la ve de igual forma que una persona joven. La madre tiene otro personaje que es la figura de autoridad y cuidado, aunque aparece de forma indirecta en la historia, o sea, no tiene mucho diálogo. Y los merengues que no son solo dulces, sino un símbolo de ilusiones y deseos que a veces se desvanecen. El tema principal de esta historia, los merengues, es la ilustración infantil. Los merengues representan la alegría de un niño por algo pequeño pero valioso, la frustración y la desilusión. Lo que parece perfecto termina destruido en una metáfora de cómo la vida muchas veces nos decepciona. La pobreza y la sencillez de la vida cotidiana. Comprar en algunas ocasiones unos merengues el merengue, tómelo como ejemplo, pero a veces comprar algo que nos costó ahorrar para poder comprarlo tiene un valor mucho más significativo que algo que a uno no le cuesta. Si a uno le cuesta, lo valora más, lo trata de cuidar. Por ejemplo, si ustedes siembran una plantita, tienen que verla desde chiquitita, desde que ponen la semilla, la cantidad de agua, que no le dé mucho sol, que no le dé mucha lluvia, porque se quema o se ahoga la plantita, se pudre, todas esas cosas, pero eso hace que uno aprecie a la plantita. Pero es muy distinto que usted vaya al invernadero y le diga, señor, véndame esa plantita que ya está crecida. Entonces, cuando usted va a su casa, la siembra, si la plantita se murió, no hay una emoción de un vínculo con la plantita. Lo mismo es con los merengues. Es el significado que refleja en algunos casos la escasez de tiempo, de economía o de vínculos emocionales. El contraste entre lo que son los sueños y la realidad. La idealización de los merengues versus la crudeza del desenlace, que los merengues no llegaron. Eso quiere decir que muchas cosas en algún momento no llegan a ser lo que uno proyectó al inicio. Tiene un lenguaje sencillo y coloquial, cerca del habla cotidiana, resalta lo que es la sensibilidad del protagonista y su mirada inocente del mundo. Tiene un final abierto y melancólico que deja al lector reflexionar sobre las pequeñas tragedias de la vida diaria. Entonces, ya sabiendo eso, de lo que se trata la historia de los merengues, sabiendo la estructura, sabiendo todo ese proceso, la tarea es la que se encuentra en la plataforma educativa, ya se las muestro. Me confirman si tienen dudas sobre lo que les expliqué con este autor. No, ¿No? Si entendimos cuál fue su orientación, sus motivos de sí. escribir. ¿Sí? Ok. La tarea en clase vamos Sí, a Miss. leer nuevamente el cuento, es el que se encuentra en la plataforma, y vamos a escribir un resumen y su apreciación sobre lo que leyeron. ¿Cómo interpretan ustedes este cuento? El segundo ítem es que vamos a identificar las formas como las personas humillaron al protagonista, que vendría a ser el niño, y vamos a explicar por qué lo hacen. En la tarea en casa vamos a tener dos ítems. El primero, con los datos que me da la lectura, describe el medio social en el que vive el protagonista, el niño, cómo es su familia, su casa, el trabajo de sus padres, la escuela en la que va, etcétera. Es decir, vamos a describir el entorno del protagonista. En el segundo ítem vamos a realizar lo que es un diálogo. Dice, incluyo en el cuento un diálogo de Perico con su mamá en el que le pido dinero para comprar el merengue. Este diálogo no debe alterar la trama del cuento.
Es decir, dentro de la historia, que el cuento que está en la plataforma que les mostré, van a incluir un diálogo en donde el niño le pide dinero a su mamá, pero siempre y cuando esa escena no cree una contraescena para un segundo acto con la mamá, es decir, una línea donde no haya más intervenciones, no dañe toda la estructura del cuento. ¿Listo? Sí, Miss. Ok, entonces voy a proceder a tomar captura de pantalla de los estudiantes que estuvieron activos y participativos el día de hoy. Ok, listo. Me indican si pueden visualizar lo que yo estoy viendo. Sí, Miss. Sí, Listo. Miss. El día de hoy finalizamos la clase de lengua y literatura 26 de agosto con los estudiantes activos y participativos, Daniela Castro y, Presente, y Ricardo Maldonado. Presente, Miss. Recomendaciones es si lean los cuentos, si pueden ustedes investiguen más sobre estos autores para que podamos analizar la estructura con la cual ellos escribían, en qué se inspiraban, cuál era su vida para poder llegar a esa inspiración y su estructura narrativa, que es algo muy importante porque la gran cantidad, la gran mayoría de autores no escriben de lo que no saben, escriben de lo que viven. Por eso es muy importante saber quién es el autor, cuál fue su vida, cuál es su estilo narrativo, en qué se basa su historia. Entonces, leamos, si podemos, lo que es la biografía de los autores. Y también recuerden que la actividad se encuentra en la plataforma educativa para ser entregada máximo 10 de la noche. En tal caso de que se entregue fuera de ese horario, ya estaré atrasada. Si tienen dudas, me escriben mediante la plataforma educativa o si no podemos contestar esa respuesta dentro de ese espacio, los invito a hacer lo siguiente. Conéctense a la clase en vivo para poder resolver dudas al respecto. Para la siguiente clase, me encantaría que investiguemos un poquito más sobre el autor, el siguiente autor. Déjenme que ya les digo el nombre. Ya, se llama Luisa Vanezuela. Investiguen quién fue Luisa Vanezuela, si está viva, si ya falleció, cuál fue su trayectoria en la literatura y sus hitos muy importantes. Es decir, todo el ser de esta señora, investíganlo porque para la siguiente clase vamos a hablar sobre lo que es el cuento de ella, que es la pava del suicidio. Es importante saber cómo es el autor para saber su interpretación del texto que escribe. ¿Listo? Sí, Miss. Ok, listo niños, fue un placer estar con ustedes. Con eso finalizamos la clase del día de hoy. Los invito a la siguiente reunión, no falten, que tengan buen día. Igualmente, Miss. Sí, Chao. Miss. Cuídese. Chao.